creo que vale la pena decirlo una vez más, Cristo vive. Amén. Pues hoy es un día de celebración, domingo de la resurrección. Ya sabéis que para mí este domingo, este día es el día más importante del año, porque hoy celebramos de manera especial el evento más importante de la historia. Y por eso me pongo traje y corbata. Sabéis que es casi el único día del año que me vas a ver así. Pero realmente es increíble, increíble cuando lo piensas la historia de Jesús. Que hace 2000 años vivió un pobre campesino judío de una familia humilde de Medio Oriente. Fue llevado al juicio y condenado a la muerte por crucifixión. Nada de eso es raro. Los romanos a menudo crucificaron a la gente y a lo largo de la historia muchas personas también han afirmado ser Mesías. Pero lo asombroso es que estamos aquí en el año 2026, más de 2000 años, y hoy en día hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que dicen que esta persona, Jesús, era alguien que cambió el mundo. Este pobre campesino judío. No solo eso, pero también que a diferencia a todos los demás líderes religiosos en toda la historia humana, que Jesús no se quedó muerto. Que al tercer día resucitó de entre los muertos y apareció a sus discípulos y a más de 500 personas y que sigue vivo y actuando en este mundo. Eso es lo que miles de millones de personas afirman. Y la pregunta clave es esta: ¿es la resurrección de Jesucristo un hecho histórico o es solo un mito? Porque la fe cristiana, y quiero dejar eso claro en esta mañana, la fe cristiana sí es una fe. O sea que la fe no se gana solamente por argumentos, por la lógica, pero no es una fe, la fe cristiana no es una fe ciega. La fe cristiana nunca ha sido una fe sin razón o en contra de la razón. Entendemos que Dios también creó nuestras mentes para usarlas. Y por eso quiero decir que existen muy buenas razones para creer que la resurrección de Jesús sí es un hecho histórico, no es algo inventado. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás seguro de ello, o si quieres profundizar el tema, pues quiero recomendaros 2 libros. De hecho, tenemos en nuestra biblioteca aquí, que casi cada domingo de la resurrección recomiendo los mismos 2 libros, porque no soy muy corriente, son libros clásicos, pero uno se llama Más que un carpintero, por Josh McDowell, y el otro se llama El caso de Cristo, por Lee Strobel. Son 2 libros clásicos y los 2 libros han tenido un impacto en mi vida cuando estaba en momento de búsqueda, de duda. Pero lo que me encanta en estos 2 libros es que los autores eran ateos y querían probar que Jesús era un mito. Y ambos llegaron a creer en Jesús después de investigar sobre todo la evidencia acerca de su resurrección. Entonces, hoy celebramos este hecho histórico y hecho de fe. El domingo de la resurrección y el viernes por la tarde, yo sé que muchos de vosotros estuvieron aquí el viernes. Tuvimos aquí un culto especial. Muchas gracias al equipo organizador. Al final yo me puse enfermo y no pude estar. Pero leímos los pasajes de los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Marcos. Y de hecho estamos llegando al final de un año de estudio del Evangelio de Marcos. Vamos lento en esta iglesia. Si es tu primera vez, no vamos rápido.
Pero estos dos capítulos que leímos el viernes 14 y 15 son capítulos que hablan de la pasión de Jesucristo, de su sufrimiento, de ser abandonado por sus amigos y al final su muerte en la cruz. Y hoy quiero seguir en el mismo evangelio, en Marcos capítulo 16. Entonces voy a leer el evangelio de Marcos 16, versículos 1 al 8. Y también tenemos aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unos a otros, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No os asustéis, les dijo. Buscáis a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis tal como os dijo. Y versículo 8, temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pues oramos. Padre, gracias te damos en el día de hoy por tu evangelio, por tu palabra. Señor, pedimos que hoy sea no solo un día de celebración, de tradición, pero también un día de encuentro contigo, de entender mejor tu evangelio, Señor. Hazlo por el poder de tu Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues lo que acabamos de leer, estos primeros 8 versículos de 16, capítulo 16, es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Y suelo estudiarlo cada año en este tiempo, o por lo menos si vamos cambiando evangelios cada 3 o 4 años. Pero realmente este pasaje de Marcos me encanta y cada vez que lo estudio descubro cosas nuevas. Y la palabra de Dios es así, ¿verdad? Hay tanta profundidad en la palabra de Dios. Y bueno, hay tanto que podríamos comentar en este pasaje, pero esta mañana quiero que nos centremos en solo 3 detalles. 3 detalles que me llamaron la atención y por eso he titulado el mensaje de hoy, 3 detalles insuperables. Y el primer detalle encontramos en los versículos 3 y 4. Dice en versículo 3, las mujeres iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Piedra muy grande. Un obstáculo insuperable. Bueno, en el mundo antiguo, el propósito de colocar, esta es una foto exagerada, porque no sería tan grande una piedra y tampoco tiene que ser tan grande para tapar una tumba. Pero en el mundo antiguo, el propósito de colocar una piedra grande frente a una tumba era disuadir a los ladrones, en primer lugar, ladrones de tumbas, que sí, sin vergüenza, venían a robar todo lo que estaba dentro, las telas funerarias, las especias que tenían valor y cualquier otro objeto de valor colocado en la tumba con el cadáver. En el caso de Jesús, tenemos otra razón para colocar una piedra grande. Y eso encontramos en otro evangelio, de que en el caso de Jesús fue algo también que exigieron las autoridades, porque no querían que nadie se metiera con la tumba. ¿Pero por qué?
no porque les importaba un poco de robo. Querían que este Mesías, en su mente falso Mesías, llegara a su fin definitiva. No quería dar lugar a especulaciones. Pero tenemos el caso de las mujeres. Y las mujeres querían cuidar el cuerpo de Jesús según las costumbres judías. Era una manera de mostrar respeto, de cumplir con la ley judía, pero se enfrentaron con un obstáculo insuperable. ¿Quién nos quitará la piedra?, dijeron. Y quiero que reflexionamos un momento. ¿Por qué uso esta frase, obstáculo insuperable? ¿Qué es un obstáculo insuperable? Bueno, puede ser físico, puede ser de otra manera, otro tipo. Realmente un obstáculo insuperable en la vida es un momento en el que no puedes hacer lo que quieres hacer. Hay un bloqueo imposible de superar por medios humanos. Hay una barrera que no se puede vencer ni romper. Hay un problema que parece estar más allá de tu capacidad de manejarlo, controlarlo o resolverlo. Hay una situación en la que el éxito parece imposible. Hay un problema persistente en tu vida que no desaparece. Y un obstáculo insuperable en nuestra vida, en el día a día, podría ser cualquier cosa. Una situación familiar, un conflicto sin resolver, o podría ser algo más cotidiano, la ansiedad, paralizante por la lista de quehaceres, por tu buzón de correo electrónico que no llegas. Un evento importante en la vida que necesitas planificar y no llegas. Una mudanza llena de incertidumbre. Cualquiera de estas situaciones puede convertirse en un obstáculo insuperable en tu vida. Ahora, cuidado. Lo que no quiero decir en esta mañana es que Dios va a mover la piedra de tu vida como movió la piedra para las mujeres. Eso no sería realmente una interpretación cuidadosa de la palabra de Dios. Lo que quiero que veas es cómo las mujeres en esta historia histórica veían esta piedra, cómo fue removida esta piedra y por qué fue removida. Estas tres preguntas son preguntas claves para entender este punto del pasaje. Las mujeres veían esta piedra como un obstáculo insuperable porque no sabían cómo iban a enfrentar con este reto. A lo mejor tendrían que buscar jardineros o si hubiera estado soldados, pedirles ayuda, pero por su propio mérito, por su propia fuerza, no podrían, y ellos saben. Entonces, eso es como veían las mujeres este obstáculo. Pero ¿cómo fue superado este obstáculo? La piedra fue removida no por fuerzas humanas, no por sus soluciones creativas, no por una persistencia de las mujeres, fue removida por Dios. Pero lo más importante es preguntar por qué. ¿Por qué fue removida la piedra? Ahora, algunos han pensado, bueno, para que Jesús pudiera salir de la tumba, porque se resucitó y tenía que salir. Pues no es por eso. ¿Por qué digo eso? Porque ya sabemos que más tarde dice que cuando los discípulos están encerrados
en la casa bajo llave, de repente Jesús se puso en medio de ellos, a través de una puerta cerrada. Es decir, que Jesús tenía un cuerpo de resurrección. Él no tenía necesidad de una puerta abierta ni una piedra removida. No fue por eso que la piedra fue removida. La piedra fue quitada no para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres podrían entrar, para demostrar que ya lo había salido Jesús de la tumba. La piedra fue removida para las mujeres, para Pedro, para Juan, para los demás discípulos que iban a ir a la tumba y querer entrar y ver que estaba vacía. Como dijo el ángel en versículo 6, no os asustéis, les dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. No podrían haber mirado sin la piedra quitada. Hermanos, eso es un punto muy importante porque Jesús no tuvo una resurrección secreta. De hecho, cualquier persona podría ir, por lo menos hasta que, no sé, los romanos vinieron después o tal vez, pero cualquier persona y muchos se fueron a la tumba y probaron con sus ojos que el cuerpo de Jesús ya no estaba dentro. Y la piedra movida y la tumba vacía eran evidencias claras de la resurrección de Jesús. Y eso es lo que quiero que veáis en esta mañana, que en la vida de estas mujeres el obstáculo insuperable era precisamente lo que Dios quería mover, para que pudieran ver la realidad del Jesús resucitado. Y la forma en que Dios sigue aplicando esto a nuestras vidas hoy en día es que cuando nosotros nos enfrentamos a los obstáculos insuperables en la vida, Dios sigue aplicando la resurrección de Jesús. La realidad y el poder de la resurrección de Jesús, Dios quiere que sean palpables en momentos de obstáculo en nuestra vida. Hay otro detalle que me llamó mucho la atención en este versículo 6, porque dice el ángel ahí sentado, no os asustéis. Asustarse. ¿Qué es eso? Es una manera de decir que las mujeres tenían miedo. Lo vemos no solamente en versículo 5, he saltado. Dice que cuando vieron a este joven vestido con manto blanco sentado a la derecha, se asustaron. Y luego vemos también en versículo 8, al final, dice, usando otras palabras, temblorosas, desconcertadas, y al final dice, ¿por qué tenían miedo? No sé si habéis pensado en esto. Hoy estamos celebrando, gloria a Dios, porque sabemos que Jesús vive. Sabemos que esta es una realidad que cambia todo en la vida. Pero cuando lees los evangelios, lo que descubres es que la principal emoción en todos los relatos del evangelio que rodean la muerte y la resurrección de Jesús es una emoción, y eso es el miedo. Y no solo aquí en Marcos, si lees los otros evangelios, encontrarás la misma cosa. No solo las mujeres, los hombres también tenían miedo. En el evangelio de Lucas, por ejemplo, el Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y dice en Lucas capítulo 24 y en versículo 36, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, de la muerte de Jesús y la tumba vacía, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros,
no puedo decirlo, aterrorizados, así es, con miedo. Creyeron que veían a un espíritu. Luego en el Evangelio de Juan, los discípulos están en el aposento alto y dice en Juan capítulo 20, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. El miedo es una experiencia común del ser humano. Tengo una lista de miedos comunes. Vamos a ponerlo en la pantalla. Miedos comunes. Miedo a la muerte, por supuesto. Pero hay otros miedos también, tal vez más comunes, o por lo menos pensado. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, miedo al cambio, miedo a tomar la decisión equivocada. Y hay muchos más. Por cierto, algunos de estos miedos en esta lista son reales para mí ahora mismo. Y lo que quiero que veáis en esta mañana es que el miedo es algo común en la vida humana. Ser cristiano no significa que Dios elimina todo el miedo de tu vida para todo el tiempo. En el cielo sí. No habrá miedo en el cielo. Pero hasta llegar allí, seguiremos luchando, dudando, temiendo y ojalá creciendo. Y la resurrección de Jesús es el poder que nos ayuda a pasar del miedo a la fe. Si hay algo que se destaca claramente en todo este proceso de los discípulos, es su transformación. Ahora, no en el primer instante. O sea que vemos a las mujeres, vemos a los hombres con temor, con miedo. Pero en cuanto vean a Jesús, en cuanto están convencidos de su vida, cuando empiezan a entender que Jesús es el Mesías resucitado y vivo, hay un cambio. Antes de la resurrección, los apóstoles de Jesús incluso se escondían detrás de puertas cerradas, pensaban que iban a ser los siguientes en ser asesinados, pero algo los cambió. Algo los transformó por completo. Y eso tenemos el registro, no solo en los evangelios, en los hechos y en todas las cartas del Nuevo Testamento, también en las historias de los historiadores, que estos mismos discípulos que empezaron con mucho miedo, cobardes, podemos decir, llegaron a ser los predicadores más valientes que nunca existieron, dispuestos a dar la vida por la verdad de la resurrección de Jesús. Mira, te digo una cosa, que cualquier persona que entiende el carácter humano sabe que la gente no cambia tanto sin tener una gran influencia en su vida. Y esta gran influencia fue una sola cosa, que vieron a Jesús resucitado de entre los muertos y lo creyeron. Y el último detalle que me llama mucho la atención en este pasaje de Marcos, encontramos en el versículo 7. Porque dice en versículo 7, este ángel, mensajero de Dios, a las mujeres, pero id a decirles a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Una pregunta, ¿por qué el ángel dijo y a Pedro? ¿Por qué solo menciona uno de los discípulos por nombre?
Es una pregunta interesante porque, por cierto, Marcos es el único evangelio con este detalle. No sale en Mateo, Lucas ni Juan, y a Pedro. ¿Por qué? Yo creo que es porque el evangelio de Marcos fue escrito por un discípulo llamado Juan Marcos, por eso se llama Marcos, y este Juan Marcos resulta que era amigo cercano de un tal apóstol Pedro. No solo amigo cercano, pero por muchos años sirvió, según la tradición, como su secretario personal, ayudándolo a escribir sus cartas. Y por eso el Evangelio de Marcos contiene más detalles sobre Pedro que cualquier otro evangelio. Pero una cosa interesante, si tú tenías a un amigo ahí escribiendo tu historia, ¿cuáles indicaciones dirías a este amigo? Bueno, no, eso por favor, no incluyes eso. No quiero que nadie sabe. No, eso no. Por lo menos, mayormente la cosa buena, ¿no? Quieres proyectar una imagen. Pero curioso, precisamente en el Evangelio de Marcos encontramos, más que en los otros evangelios, detalles no positivos sobre Pedro. Detalles que, no sé, dan tal vez una mala imagen de Pedro. Detalles que muestran que Pedro siempre está metiendo la pata, más que cualquier otro discípulo. ¿Te acuerdas del relato que leemos el viernes por la noche, los que estuvieron? Después de jurar delante de Jesús, Pedro, que iba a ser fiel hasta el final. Eso sale en Marcos con mucho detalle. Dice Pedro, nunca voy a dejarte. Dice el Evangelio de Marcos que Pedro negó a Jesús 3 veces, e incluye este detalle incluso antes de una muchacha que estaba diciendo, tú estabas con Jesús. No, dice, no lo conozco. No es un detalle muy, muy bonito. Si yo fuese dando a alguien a escribir mi historia y digo, mira, eso deja fuera, por favor. Pero al final de este Evangelio de Marcos encontramos esta palabra especial del mensajero de Dios, ir y decir a sus discípulos y a Pedro. Es como a través de la boca del ángel, el mensajero de Dios, Dios da una palabra especial para el discípulo que en un momento de miedo había negado a su Señor. Hermanos, y a Pedro es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Porque al final tú y yo somos iguales que Pedro. Yo tengo mis momentos de duda, yo tengo mis momentos de miedo, yo tengo mis momentos de negar a Jesús, incluso a través de mis palabras o a través de no hablar palabras cuando debo hablar, o a través de mis hechos, o a través de no hacer lo que debo hacer. Y a veces me pregunto, ¿Dios me puede perdonar? ¿Dios realmente me ama? Porque soy un hombre tan débil. Y vemos este detalle. Decirles a los discípulos y a Pedro. Hermanos, en este pequeño detalle del Evangelio de Marcos, vemos la gracia de Dios que es más fuerte que la debilidad. Dios está diciendo, id y decid a sus discípulos y a Aarón y a ti. Este tercer detalle he puesto fracaso insuperable. Y no sé cuáles son tus fracasos. No sé si piensas en tu familia,
o algún amigo o tus relaciones, incluso tu iglesia, no lo sé. Pero en tus momentos más sinceros, más honestos con Dios, creo que es probable que llevas contigo el recuerdo de algún fracaso en tu vida. Pero lo que quiero que veas en esta mañana es que en las manos del Cristo resucitado, cada fracaso es su oportunidad para derramar su gracia en tu vida, para llenarte de su amor, para que tú sobreabundas por saber que su gracia es más fuerte que tu debilidad y que a Él recibe la gloria. Hermanos, esta es la buena noticia que celebramos hoy, que Jesús no está en la tumba. Jesús ha vencido el pecado, Jesús ha vencido la muerte, Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos y por eso estamos hoy aquí. Y si confías en Jesús, te dará nueva vida, te dará paz con Dios, te dará propósito para vivir. Jesús es el único que dijo, el único que podría decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Padre, gracias te damos en el día de hoy por este día de celebración, este día de esperanza, este día de reconocer una vez más, Señor, que tu evangelio es buena noticia para nosotros. Y es una buena noticia con fundamento. Y este fundamento es tu resurrección en la historia, la tumba vacía. Señor, testigos de ojos, Señor, dispuestos a dar su vida para testificar a esta realidad. Señor, nosotros queremos seguir en los pasos de los primeros discípulos. Nosotros queremos entregarnos más a ti, Señor. Que esta realidad de la resurrección de Cristo sea más grande en nuestra vida. Padre, ayúdanos porque te necesitamos hoy, ayer y también mañana. Que tu buena noticia, tu evangelio, Señor, sea real en nuestra vida, porque oramos en el nombre de Jesús, el único que resucitó de entre los muertos y que da vida y vida eterna. En su nombre oramos. Amén.